Quiero saludarlos, muy buenas tardes. Creo que ya con las anteriores exposiciones que hemos tenido ya de alguna manera nos hemos conocido. Quien les habla es el doctor Silfredo Hugo Vizcardo, profesor principal de Derecho Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor también en esta casa de estudios y en diferentes otras casas de estudio, así como investigador penal y también autor de diferentes obras en materia penal. El día de hoy básicamente culminamos esto que inicialmente fue un pequeño proyecto que le propusimos a la doctora Villar, que es la encargada del curso de profesionalización a distancia, en el sentido de traerles estos temas interesantes a modo de debate, conjuntamente con la institución que dirigimos, que es la Asociación Pro Derecho de Investigaciones Jurídicas, que integran alumnos tanto de esta facultad como de San Marcos. Esa es la idea, proponer nuevas cosas, trabajar, aumentar el debate jurídico. Lo propio haremos a partir del 9 de julio, que también va a haber, en este caso, en nuestra facultad, la semana jubilar por el 32 aniversario de nuestra facultad. Vamos a traer a la doctora Cuculiza, o a la congresista Cuculiza, para ampliar el debate que se inició acerca de la violación sexual de menores. Porque después de lo que trabajamos acá en esa fecha, en la de que debatimos nuestra posición al respecto, algunas cosas ya han pasado. Han pasado dos cosas al respecto. Primero, un nuevo acuerdo plenario que se está trabajando en la Corte Suprema y que yo estoy a la espera de que lo firmen los vocales supremos. Ya hablé con mi amigo doctor Víctor Prado, apenas lo firmen y se haga público, me lo van a transmitir. ¿Qué cosa dirá ese nuevo acuerdo plenario? Ya son 3 acuerdos plenarios sobre la misma materia. Nosotros trabajamos solamente 2. Y además, se ha revivido los proyectos de ley tendientes a modificar el artículo 173 y de esa manera regresar a los 14 años. Una de las propulsoras es la congresista Luisa María Cuculiza. Trataremos de hacer las conexiones necesarias para traerla, pero esto será durante la Semana de Derecho a la que ustedes quedan invitados a partir del 9 de julio en nuestra facultad. El tema que ahora nos convoca, que en realidad no es muy extenso tampoco para cansarlo mucho, luego la brillante exposición de nuestro colega Saúl Córdoba, también en temas tan interesantes como estos, ¿no? Que tienen que ver con algo usual, que ustedes van a conocer inmediatamente, desde este momento ya ustedes seguramente van a ser consultados, como son los temas de alimentación. Alimentación y violencia familiar son 2 temas que ustedes deben manejar, o en todo caso 3 temas les propongo: alimentos, violencia familiar y filiación extramatrimonial. Son 3 temas importantes que seguramente en cualquier momento ustedes los van a preguntar. Y dentro de ese contexto de desarrollo de la exposición de hoy día, hablamos de lo que es la protección de la familia desde la perspectiva del cumplimiento de la obligación alimentaria. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Al respecto, este se inserta dentro de un ámbito mucho más amplio, que es la protección de la familia. No olviden ustedes que el derecho penal se caracteriza por ser un derecho protector y en tal medida protege bienes jurídicos fundamentales, entendiendo como bienes jurídicos los derechos más importantes que le asisten a la colectividad en general. Por eso una característica del derecho penal es selectivo, valorativo, finalista, porque selecciona la materia del antijurídico. El derecho penal no sanciona todo, el derecho penal no se mete en todo, sino los aspectos más relevantes, más importantes, y en tal sentido tipifica conductas que tienden a esa protección, como por ejemplo la vida, el cuerpo, la salud, la familia, la libertad, el patrimonio, etcétera, etcétera, son objeto de protección del campo punitivo. En este caso nos insertamos en el contexto de lo que es el día de hoy, la llamada a este acto académico, en los delitos contra la familia. De tal manera que la familia se sitúa en su concepto como un fenómeno natural, tiene su base en la unión de los sexos y como institución jurídica en el matrimonio. Tiene su origen también en las uniones de hecho reconocidas a nivel constitucional. Claro está que en la actualidad se surge pues una perspectiva que quiere orientar esto de la familia hacia ámbitos un poquito más amplios, genéricos, más modernos, si se puede decir así. La posibilidad de las uniones homosexuales. Hasta el momento, dentro de la perspectiva de lo que es la Constitución y las normas contenidas en el Código Civil, pues la familia se constituye básicamente como núcleo en las uniones de pareja.
Y en cuanto al matrimonio y en cuanto a la unión, que se llama concubinato, la Constitución es muy clara y dice la unión de un hombre y de una mujer, cerrando el paso a la posibilidad que se pueda formar familias de sujetos o personas del mismo sexo. Habrá que tener una apertura pues a eso, habrá que pensarlo con mente más, digamos, permisible, dado que son una realidad. Incluso yo vengo justamente de mi clase de maestría, donde un alumno está postulando la idea de proponer alguna forma de ampliar el criterio jurídico para admitir este tipo de relaciones que ya existen, que ya están, pero que se encuentran desprotegidas. Y si hablamos de proteger la familia, ¿son o no son familia? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero el lado de buscar un supuesto matrimonio homosexual, parece que por ahí no es, porque tendríamos que buscar una modificación constitucional, y eso requeriría mucho. En todo caso, según propone este alumno maestrista, podría darse de una suerte de unión civil, denle el nombre que sea, pero no le digan matrimonio, para evitar el problema constitucional. Una unión civil que determine un efecto, ¿no? La protección de orden familiar, social y económica de esas personas que se juntan y se unen en una convivencia. Oiga, repito, podemos tener nuestras creencias, podemos tener nuestra perspectiva, nuestra opinión, pero son una realidad. Y el derecho tiene que proteger a todos los que componen la sociedad. En ese contexto, protege la familia como institución, la familia en su sentido amplio, pero lamentablemente la perspectiva estrictamente legal. Se habla acá de que como origen tiene el matrimonio, la unión de las personas de diferentes sexos, puede serse mediante matrimonio o puede serse mediante las uniones de hecho o concubinato. La familia viene a ser una asociación natural y espontánea de personas que, unidas por intereses comunes, cumplen fines naturales, materiales y espirituales que impone la vida. Y todos acá provenimos de una familia. En consecuencia sabemos a qué se refiere, con los buenos tiempos, los malos tiempos, los altibajos, los problemas, pero al final de cuentas, familia. Es el conjunto de personas que se reúnen bajo la perspectiva de una descendencia, ascendencia, un tronco común, que los liga por esos vínculos de sangre o vínculos afines, que los cohesiona, ¿no? Entonces a eso apunta la protección penal, a la protección de esa forma de vida social que ha merecido pues una protección histórica y que actualmente define lo que es la sociedad en su conjunto. De esta perspectiva, ¿cuál es el fundamento de la protección penal? Pues bien, la familia se constituye en la célula básica de la sociedad y por tanto un elemento muy sustancial e importante. Lo expresa así nuestra Constitución. El artículo 4 de la Constitución establece lo siguiente: el Estado protege a la familia y promueve el matrimonio y los reconoce como institutos naturales y fundamentales de la sociedad, a tal nivel que, como repito, se constituye en la célula básica, el origen de todo lo que corresponde a la sociedad, ¿no? Entonces va traduciéndose ahí la idea de lo que quiere proteger el Estado mediante el derecho penal. La cosa acá es diferente, ¿eh? En materia civil, la normatividad civil tiende a establecer un manto normativo asegurador que resuelve problemas que se presentan en el ámbito de lo que es la familia. Cosa diferente. En el ámbito penal se atiende a la sanción que ha de imponerse a aquel que violenta o aquel que daña o perturba esas relaciones de familia. Son cosas y efectos completamente diferentes. Esto viene a ser la premisa para que la mayoría de normas que regulan la familia tengan carácter imperativo, es decir, de orden público o de cumplimiento necesario, pues la organización y desenvolvimiento de las familias interesa de sobremanera a la comunidad y al Estado. Y de esta manera imperativa es que el Estado establece las normas de orden civil que regulan las relaciones de familia en diferentes ámbitos, y lo tienen en el Código Civil, en el ámbito social, en el ámbito afectivo, en el ámbito de pareja, en el ámbito económico, ¿no? Regula la norma civil. Y en el ámbito penal, la protección que se ha de hacer de esas relaciones de familia tan importantes. La importancia de la familia como bien jurídico fundamental legitima la intervención punitiva del Estado. Entonces la pregunta es esa, ¿no? ¿La familia reviste o no reviste la importancia necesaria para que el Estado intervenga sancionando los actos que atentan contra ella? A la actualidad se dice que sí. Aunque hay tendencias que revelan que no, que en realidad el derecho penal, al intervenir en las relaciones de familia,
está introduciendo un factor contraproducente y distorsionador de la armonía familiar. Por ejemplo, ¿qué es delito en cuanto a derecho de familia? Cuando un padre se lleva al hijo, por ejemplo, sin permiso de la madre. Eso es un delito, ¿no? Entonces se sanciona punitivamente. Este sector doctrinario dice, pero ven, ahí está el problema, pues. O sea, en una cuestión de pareja, en la que seguramente hay problemas y se están quitando al hijo, lamentablemente pasa eso. Lamentablemente los hijos a veces se constituyen trofeos de los padres y se los quitan y ya surgen líos y peleas. Encima el derecho penal para que castigue a uno de los padres. Miren lo que pasó con este sujeto extranjero, creo que es un inglés, que está peleando con la mujer. Oigan, eso sucede. Y a veces hay excesos y abusos de parte de una u otra parte. ¿Qué estará pasando en esa escena familiar que han tenido que quitarse los hijos? Y encima, el derecho penal para que castigue a uno de ellos. Entonces no deja de tener razón aquella postura que dice que los ámbitos de familia deben regularse solamente en el campo civil, más no en el penal, porque el penal no resuelve nada. El campo penal va, sanciona. Eso es lo que hace el derecho penal. Pues bien, consideramos que si efectivamente no deja de tenerse razón en esta perspectiva, hay ámbitos de familia que sí merecen protegerse en materia penal. Efectivamente, como cuando por ejemplo se distorsiona lo que es, digamos, la filiación de la persona, o cuando se produce un doble matrimonio que vulnera el derecho y la confianza del cónyuge inocente, por ejemplo, en el caso de la bigamia. Entonces son ciertos aspectos que si los escogemos bien, sí podría decir, legitima la intervención penal. Corresponde al derecho privado la protección de la familia en extenso, y eso lo encontramos en el Código Civil, en el libro correspondiente a derecho de familia. Al derecho penal, con su característica subsidiaria, solo le interesa tutelar 4 aspectos fundamentales para la subsistencia de la institución familiar. El derecho civil se abarca in extenso la normatividad regulatoria de todos los ámbitos que tienen que ver con el derecho de familia. Pero al derecho penal no le interesa todo lo que pasa en el derecho de familia. ¿Qué resuelve el derecho civil? Al derecho penal le interesa 4 áreas bien establecidas a las cuales tiende su manto protector. Estas son la estabilidad matrimonial, básicamente la perspectiva de un sistema como el nuestro, en el que prima el matrimonio monogámico, el sistema monogámico, en el que si uno se casa, pues tiene que respetar y tiene que adecuarse a las normas civilistas que regulan el matrimonio como institución. Ustedes saben que en cuanto al matrimonio hay 2 teorías, matrimonio contrato y matrimonio institución. Matrimonio contrato significa que deberíamos entender el matrimonio como tal, en la posibilidad inclusive de que su variación o extinción esté dentro del ejercicio o arbitrio de las partes, como si fuese un contrato de compra-venta. No es así como lo ha considerado el sistema nuestro. El sistema nuestro pretende, desde la perspectiva del mandato constitucional, el aseguramiento de la institución que se entiende es el matrimonio. De tal manera que uno libremente entra al matrimonio, pero luego se sujeta estrictamente a las normas que el Código Civil señala en cuanto a sus formas, efectos y circunstancias. No está en la libertad ya de los casados decidir con respecto a su estado matrimonial. Eso lo resuelve la ley. Por eso se llama matrimonio institución. ¿No? Y tiene una razón de ser, porque si la Constitución misma declara que la familia, que básicamente se constituye por el matrimonio, es la célula básica, el origen de todo lo que corresponde a la sociedad, entonces debe darle cierto ámbito de seguridad, de afianzamiento, que no sucedería si fuese matrimonio contrato. Si no, miren, pasaría lo que sucede en las películas, ahí en La Vega, ¿no? Se casan a $20, $10, se casan a la hora que quieren y se descasan a la hora que quieren. ¿Quisiéramos algo de eso en nuestra sociedad? No, parece que no es nuestra idiosincrasia, ¿no es cierto? En el sentido de que sería mucha libertad. Por eso es que el sistema prefiere hablar del sistema de matrimonio institución. Eso lleva a la monogamia, que es lo que defiende el Estado mediante la previsión legal, sancionando a aquel que tiene un matrimonio, ¿no?, posterior al que ya efectuó con determinada persona. Monogamia viene a ser el doble matrimonio o más de 2 matrimonios que se realiza luego de haber realizado un matrimonio válido y vigente. Al derecho penal le interesa también el derecho a la certeza de la filiación, en tanto se lesiona el estado civil de las personas. Y en tal contexto encontramos dentro del ámbito civil, o penal, perdón,
una diversidad de delitos que tienen que ver con atentados contra la filiación, o sea, la relación paterno-filial, la ubicación de una persona dentro de su seno social. Resulta reprochable que a una persona al nacimiento se lo lleven al seno de otra familia cuando nació en esta familia. Tiene derecho, ¿no?, natural de pertenecer a la familia para la cual ha llegado a este mundo. Eso también constituye delito. Variar, modificar, extinguir, eliminar esas relaciones de parentesco que existen. Al derecho penal también le interesa el derecho de custodia. Y acá sanciona los atentados contra la patria potestad, en la perspectiva ya señalada, de que los padres se llevan a los hijos, o de que alguien induce, enamora o se lleva a un menor sacándolo de su casa, de su seno familiar, ¿no? Inducción a la fuga de menor. Son formas también delictuales en las que el Estado asegura esas relaciones de familia, el derecho de custodia. Y dentro de esa perspectiva o universo limitado que corresponde al objeto de protección penal en cuanto a familia, tenemos la tutela de obligaciones alimentarias, que es lo que estamos tratando. Es decir, la omisión de la asistencia familiar. Es ahí donde se inserta sistemáticamente este objeto de protección, la omisión de asistencia familiar. Entonces, cuando se quiere estudiar in extenso la materia de la protección jurídico-penal en cuanto a la familia, se estudian estos 4 grandes campos. Nosotros vamos a hacer referencia, evidentemente genérica, de lo que es la tutela de las obligaciones alimentarias. Y pasamos ya, de por sí, al delito de omisión de asistencia familiar, que es justamente la interfase que tiene que ver con el ámbito civil y el ámbito penal. La omisión de asistencia familiar. En esta perspectiva, el capítulo 4, ¿no?, de este título segundo que corresponde pues a delitos contra la familia, nos trae 2 tipos de delitos bien diferenciados. El incumplimiento de obligación alimentaria, tipificado en el artículo 149, y el abandono de mujeres en estado de gestación, tipificado en el artículo 150. Queremos hablar de delito de omisión de asistencia familiar, son estos 2 delitos. No es solamente que el sujeto no cumpla con los alimentos, no, también tiene que ver con el abandono que se puede hacer a una mujer en estado de gestación. 2 delitos. ¿Cuál es el bien jurídico protegido en estos delitos? ¿Qué entender por asistencia familiar? ¿No? Conforme al criterio jurisprudencial ya definido, ¿no?, ya establecido en el contexto de la actividad judicial nuestra, el bien jurídico protegido es la familia, y específicamente los deberes de tipo asistencial, como obligación de los padres con sus descendientes en este caso. Y acaba de entrar en juego todo lo que se ha dicho con respecto a quienes resultan obligados a la prestación alimentaria y quienes resultan beneficiados. De tal manera que, vuelvo a repetir, hay una constante interrelación entre el derecho penal y el derecho civil en esta modalidad. El derecho penal expresa, por ejemplo, un contexto de orden normativo. Alimentaria, obligación alimentaria. ¿Dónde encontramos el contenido teórico o conceptual de lo que es obligación alimentaria? Tenemos que ir entonces al campo civil. Esto quiere decir que en esta norma se insertan elementos, repito, y valga la redundancia, de tipo normativo. Los tipos penales se integran por elementos. ¿Qué son los tipos penales? Los tipos penales son descripción gramatical de comportamientos prohibidos. Al que mata a otro se le impone tanta pena. Al que secuestra se le impone tanta pena. Al que omite su obligación alimentaria se le impone tanta pena. En ese contexto de redacción típica vamos a encontrar palabras que se pueden entender por su propio texto, de una perspectiva de interpretación directamente gramatical. Se entiende. Esos son elementos de tipo descriptivo. Pero podemos encontrar insertados en los tipos palabras que no se pueden interpretar directamente en el lenguaje usual, como puede ser matrimonio, como puede ser obligación alimentaria, por ejemplo. Esos elementos insertos en el tipo son elementos normativos. Los elementos normativos son aquellos elementos insertados en el tipo que para efectos de su comprensión o interpretación, el operador legal tiene que viajar a la rama de la cual parten, en este caso civil, o a la rama científica de la cual se recogen, como por ejemplo, cuando se dice en el delito de manipulación genética, oigan,
que entender por manipulación genética. Para ello hay que remitirse no a un código, sino a los conocimientos que aporta la ciencia médica. Se denominan elementos normativos. Entonces acá vamos a encontrar tus elementos normativos. De acuerdo a las normas civiles, se considera alimentos, y seguramente ya se ha expresado acá, todo aquello que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción del menor, considerando también los gastos de embarazo y parto de las madres. Y eso está en la perspectiva normativa civilista. Se trata acá de un deber impuesto jurídicamente para asegurar la subsistencia de otra u otras personas. Interesante esto. Oigan, ¿por qué hacer delito el incumplimiento de la obligación alimentaria? ¿No se trata eso de un lío y problema de padres? ¿No? ¿Por qué el Estado ha escogido hacer de esto delito y por tanto imponer una sanción? Una sanción que, si bien es cierto, no es muy grave. Oigan, trae como consecuencia básicamente la privación de la libertad efectiva. Yo conozco varios casos en que están presos ahí por no pagar los alimentos, ¿ah? Y ahí la pagan, ¿no? ¿Por qué hacer esto? Porque el Estado está asegurando acá una condición social, una condición humanitaria. El no pago de los alimentos determina que la persona que va a recibir los mismos se ve privada de esa posibilidad. ¿De qué? De comida, de asistencia médica, no, de posibilidad de ropa. Entonces no es justo que teniendo la obligación jurídica, social, natural, de familia, un sujeto no pague aquello que está obligado. Y no se trata de no pagar, de pagar una deuda, de que le arregló el carro, le arregló el televisor, que no quiere pagar su deuda. Señores, está pagando la alimentación de su hijo, de su esposa, a la que le debe un ámbito de cuidado, de seguridad social. Eso es lo que la previsión legal punitiva acá establece. El reproche que se hace de una persona que teniendo una obligación de este tipo asistencial, no quiere hacerlo. No quiere, porque no puede hacerlo determinando las circunstancias. Acá es el no quiere hacerlo, no quiere pagar. Y yo he visto casos en los cuales, oigan, se cierran en no pagar, que hasta prefieren ir presos para no pagar. Cosas de líos que se pueden dar dentro del ámbito y el contexto familiar. Muy bien. ¿Qué es el delito de incumplimiento de obligación alimentaria? Señalado ya más o menos la idea de lo que es el bien jurídico que acá se pretende proteger y el fundamento antijurídico de la acción, vamos a un análisis somero de lo que es el mismo delito de incumplimiento de obligación alimentaria. Delito tipificado en el artículo 149 del Código Penal, que a la letra indica lo siguiente: el que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos, que establece una resolución judicial, y remarco, que establece una resolución judicial, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años, o con prestación de servicio comunitario de 20 a 52 jornadas, sin perjuicio de cumplirse el mandato judicial, o sea, de que pague. Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en connivencia, o sea, un acuerdo malicioso, ¿no?, con otra persona, o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, la pena será no menor de 1 ni mayor de 4 años, circunstancia agravante. Si resulta lesión grave o muerte, y estas pudieron ser previstas, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años en caso de lesión grave, y no menor de 3 ni mayor de 6 años en caso de muerte. Entonces acá tenemos representado típicamente la forma básica de este delito y sus dos formas agravadas. ¿Qué nos manifiesta la tipicidad objetiva en este delito? En principio, tenemos que decir que conforme lo indica el texto, el que omite, al indicar el texto normativo, esta expresión, el que omite, está señalando la presencia de un tipo de omisión. Ustedes saben que la acción se puede manifestar de dos maneras: la acción de comisión y la acción de omisión. Los delitos se pueden construir sobre la base de actos de comisión, como también de actos de omisión. Y en la perspectiva de los actos de omisión hay dos formas: los actos de omisión propia y los actos de omisión impropia. En los actos de omisión impropia, el agente debe estar sujeto o situado en una posición de garante, de tal manera que eso lo obliga a actuar en defensa del bien jurídico, y si no actúa, se le reprocha esa inactividad que determina la presencia de un ilícito. En la omisión propia, la misma norma establece lo que el sujeto debe hacer.
Y si el sujeto no lo hace, está incumpliendo un mandato de acción que surge de la norma. Por ejemplo, al que encuentra un herido y no lo socorre, es una forma de omisión propia, porque la norma expresa que si encuentras un herido, debes socorrerlo. Y si uno no socorre, está omitiendo una obligación surgida de la norma. Eso sucede acá. Acá dice el que omite una obligación alimentaria. Entonces, la condición jurídica de este delito, su característica, es la de ser un tipo de omisión propia de naturaleza permanente, que se da y se sitúa en el tiempo y se va consumando en el tiempo, mientras el sujeto siga incumpliendo su obligación alimentaria. ¿Cuándo se consuma? Cuando el sujeto activo, teniendo pleno y cabal conocimiento de la resolución judicial que le ordena pasar alimentos, dolosamente omite cumplir tal mandato, de tal manera que su consumación en esta perspectiva es instantánea. Y acá podemos hacer referencia, aunque más adelante se va a tocar también, de que este delito está condicionado por una circunstancia objetiva, una resolución judicial que obligue los alimentos. Seguramente ya se ha expresado también acá que, si bien es cierto, existe un derecho expectaticio alimenticio de parte del beneficiado, este no se patentiza hasta que este no demande dicho beneficio. Puede pasar 4, 5, 6 años. A veces preguntan, doctor, ¿sabe qué? Tengo a mi hija y su papá hace 6 años que no le pasa alimentos. Si yo lo demando, ¿le puedo cobrar los 6 años que no me ha pasado? No, ¿cómo que sí? No se puede, se cobra, la obligación surge a partir de que se notifica la demanda. Y es la perspectiva, y es una cuestión lógica. ¿Saben por qué? Porque el operador judicial va a decir, si tú no has demandado hasta que tienes 6 años, será porque no necesitabas. Y acá hay una cuestión social. Si no necesitabas, entonces no hay obligación. Si se demanda, se dice de ese momento, se objetiviza la obligación de prestar, la necesidad y la obligación. En tal sentido, este tipo penal no se da porque tiene que pagar alimentos, se da porque se objetiviza una obligación que no solo surge de la norma, sino que se identifica con una resolución judicial. Es a partir de que la resolución judicial determina la obligación alimentaria que ésta se vuelve cierta y de esta manera cuantificable, posible de identificar en el tiempo. Requiere en tal sentido una resolución